todos mis amigos de la internet. Mi nombre es Melanie Sofía Lorin Triago, estudio la carrera de Economía en la Universidad Técnica de Manabí. A continuación voy a explicar sobre un líder que he escogido. Esto es parte de un proyecto de liderazgo profesional. Entonces a continuación voy a explicarles un poco sobre el líder que he escogido, que es Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un abogado activista contra el apartheid. Luego entenderemos lo que significa este término. Fue un político y filántropo sudafricano. Fue presidente en el periodo de 1994 hasta el 1999. Fue el primer mandatario de raza negra que encabezó en el poder ejecutivo. El gobierno de Nelson Mandela en sí se dedicó a derribar lo que era la estructura social y política heredada a partir del apartheid. A través de este combate se necesitaba abatir lo que era el racismo, la pobreza, desigualdad social y por último la promoción de la reconciliación social. Respondiendo a la pregunta que formularon sobre por qué escogimos a este líder, yo creo que escogí a este líder más que todo porque su historia refleja una impresionante lucha por la igualdad en su natal Sudáfrica. Este es un país que, a pesar de que su gran mayoría de población es raza negra, eran discriminados por los blancos que social, política y económicamente estaban por muy encima de ellos. Por supuesto, esta división racial y distribución social de preferencias era consecuencia del sometimiento que antes Inglaterra y Holanda habían ejercido sobre el país Sudáfrica. Entre las principales virtudes de Nelson Mandela, puedo destacar que fue un líder carismático, ya porque inspiraba a su equipo, los entusiasmaba, él creía en sí mismo. Aparte, era un líder natural, un líder servil, que hacía participar a todos los que estaban detrás de él. También era un líder transformacional, que es conocido como uno de los verdaderos líderes que existe en el mundo. En los efectos que puedo mencionar de Nelson Mandela, tenemos que en sí Mandela no fue siempre para todos el hombre perfecto. Él tenía ya plasmado en su vida la etiqueta del terrorismo, porque era considerado un terrorista de la resistencia negra en Sudáfrica. Entonces eso era lo que pesaba en su vida. Entre sus características de personalidad que tenía Nelson Mandela, puedo destacar como cualidades 6. Les voy a explicar ahora por qué he escogido estas. La primera es aceptar a todos. ¿Por qué el aceptar a todos? Nelson Mandela tuvo un legado. Dice, nunca he considerado a un hombre como mi superior, ni en mi vida, ni dentro ni fuera de la cárcel. Más bien, Mandela, cuando fue escogido como presidente, no tomó una posición de venganza contra los blancos. Es más, ni siquiera intentó expulsar de su territorio. Él deseaba un país igualitario, donde todos pudieran ser felices y compartir sin importar su precedencia, su raza. Él decía, todos somos humanos y todos somos iguales. Otras de sus cualidades, escuchar y aprender. ¿Por qué escuchar y aprender? Mandela siempre estaba en un constante aprendizaje. Él, a pesar de todo, sus ocupaciones, leía y escuchaba todo lo que les decía sin interrumpirles y muchas veces sin dar una opinión. Otra sería persuadir. ¿Por qué persuadir? El arte y la política se basa en esto. Él tenía una actitud muy amable y su persistencia fue lo que condujeron a que él cumpliera sus metas. Aparte de eso, él tenía un poder de convencimiento. Como siguiente tenemos perdonar. ¿Por qué? A pesar de sus 27 años que tuvo él en la cárcel de humillaciones, él no supo guardar rencor. La idea de él era borrar el pasado y entregarle a este Sudáfrica un nuevo futuro, un nuevo mundo. Mandela era soñador. ¿Por qué era soñador? Él, desde que estuvo en la cárcel y mucho antes de eso, soñó con un país sin opresión para que los niños crecieran en paz. Tal vez hubo momentos de duda, pero siempre estaban sus sueños ahí que lo perseguían recordándole su misión.
Y por último era mantener su integridad y personalidad. Un líder no puede renunciar a sus convicciones solo por la presión que presenta o porque no haya una salida fácil. Mandela siempre fue el mismo. Nunca abandonó sus sentimientos, pensamientos, ni desistió de sus valores para conseguir lo que era liberar a su Sudáfrica. Su rectitud guió y marcó su vida. ¿A qué actividad se dedicaba Nelson Mandela y cuántos seguidores tenía a su cargo? Nelson Mandela, mucho antes de ser presidente y de estar en la cárcel, fue un revolucionario en contra del sistema apartheid. Ahora explicaré lo que significa ese término. El apartheid en sí es un sistema de discriminación social que separaba a la población negra de la blanca, sustentándole únicamente el poder a esta última, es decir, a la población blanca. Como ya mencioné, fue presidente de su país en el periodo del 94 al 99, el primer mandatario negro. ¿Y cuántos seguidores tenía a su cargo? En sí eran todos los que se declaraban en rebeldía en contra del sistema apartheid. Y mucho después de su mandato ya era seguido por los simpatizantes. ¿Qué fue lo que marcó el liderazgo de Nelson Mandela? Este fue una figura interesante que, pese a haber sido presidente de Sudáfrica, no tuvo una vida fácil. Pasó aproximadamente 27 años en la cárcel. No se rindió hasta que pudo derrocar el apartheid. Ese fue el principal logro. Fue tan increíble la lucha de Mandela que ganó el Premio Nobel de la Paz en el 93. Este ha inspirado decenas de películas y por último las personas lo ven como una fuente de inspiración. Esto es lo que concierne a lo que quiero explicar sobre Nelson Mandela. Muchas gracias, espero hayan comprendido.